En el año 1957, en la República Dominicana, a poco menos de 5 años del ajusticiamiento de Trujillo, los dominicanos conocerían el verdadero terror de manos de una de las direcciones de investigación más perversas jamás creadas en la historia del país, aquella que fuese conocida como Servicio de Inteligencia Militar o SIM. Este sería un equipo creado con el fin de erradicar el antitrujillismo en la República Dominicana y el resto del mundo. Bienvenidos a Crónica 105, donde hablamos de historia y curiosidades. El día de hoy hablaremos del Servicio de Inteligencia Militar o SIM, el sistema más brutal y sanguinario implementado por Trujillo en los últimos años de la dictadura, esto como un comando de espionaje, represión y asesinato. Básicamente era un escuadrón de la muerte, conformado por soplones, matones y gente sin corazón, y advirtiendo que en esta ocasión la narrativa puede que resulte algo fuerte para cierto tipo de público. Pero si aún así quieres continuar, pónganse cómodos y disfruten de este trabajo hecho especialmente para ustedes. Mantener el poder en un país no es tarea fácil. Debes lidiar con los problemas económicos, con tu población, con las relaciones internacionales, con la defensa de tu soberanía y sobre todo tener formas de mantener a raya a tus opositores. En este último punto, Trujillo era toda una estrella. Durante más de 2 décadas, este supo mantener a raya a sus opositores. Aunque es sabido que los líderes que perduran por mucho tiempo de manera forzada en el mando suelen sufrir un serio desgaste en su autoridad sobre el pueblo, asunto que provoca que la población pierda interés en su liderazgo. Así que para evitar esto, como método habitual, las dictaduras suelen recurrir al poder represivo o al uso de la violencia sobre quienes considere contrarios a ellos y de manera ocasional y sin motivo sobre el mismo pueblo, solo para recordarles quién tiene el mando. Así que tras 27 años en el mando del país y tras haber frustrado múltiples operativos y tramas en contra del régimen, el general Rafael Leónidas Trujillo tenía claro que los mecanismos de vigilancia general de los cuales disponía en aquel momento no eran suficientemente efectivos para mantener controlados a sus opositores. La cosa no pintaba bien para el régimen, la oposición a lo interno del país era bastante fuerte y estaba en escala creciente, y fuera del país el asunto era mucho peor debido a la gran cantidad de exiliados políticos quienes desde fuera del país atacaban en escenarios internacionales la dictadura de Trujillo con la fuerza de un poderoso ejército, cosa que desprestigiaba al gobierno de Trujillo y le hacía las cosas más difíciles. Toda esta oposición hizo pensar a Trujillo en una forma efectiva en la cual pudiese callar las voces que se alzaban en su contra. De estas maquiavélicas maquinaciones emergió una idea, la cual tomaría forma en el año 1957. En este año, Trujillo crearía una unidad especial de vigilancia, la cual sería conocida por su despiadada crueldad y desprecio por la vida. Una unidad que sería por varios años sinónimo de muerte y miedo. Una unidad llamada Servicio de Inteligencia Militar o SIM por sus siglas. Desde su creación, el SIM se convertiría en el gran dolor de cabeza de los contrarios a Trujillo, y no solo de los opositores del jefe, sino de toda aquella persona civil o militar de la cual se tuviese la mínima sospecha estuviese complotando en contra del régimen. Básicamente actuaban igual que la Santa Inquisición de los años 1400, castigando a todos los herejes que fuesen en contra de la voluntad de su nuevo dios Trujillo. En los años 50, hablar del SIM no era ningún juego, ya que donde estos hacían acto de presencia, por lo general la cosa siempre terminaba en consecuencias funestas, de modo que esta división implantó un régimen de terror basado en un aparato policial y militar que practicaba sistemáticamente la persecución y tortura y asesinato tanto dentro así como fuera del país, conjuntamente a un sistema de espionaje y vigilancia casi infalible para la época. Aunque si somos observadores veremos que este fue un concepto que no fue nada nuevo, ya que la República Dominicana no fue el único país en crear instituciones con estos fines. Por ejemplo, la Alemania nazi utilizaba una división especial de las Wehrmacht y de la SS alemana para labores de espionaje, persecución y ejecución de personas contrarias al régimen. Por igual lo hacía Benito Mussolini en Italia. En Latinoamérica, varios países como Venezuela, Cuba, Nicaragua y muy especialmente la nación de Chile solían tener unidades de espionaje y ejecución habilitadas en su territorio. De hecho, esta última crearía el DINA, de manos del difunto dictador chileno Augusto Pinochet Ugarte,
división que hizo en Chile un exterminio tan grande que al sol de hoy no han sido capaces de calcular a ciencia cierta cuántas personas fueron ejecutadas por el régimen de Pinochet. Pero por el momento nos quedaremos con la unidad de espionaje trujillista creada en la República Dominicana. Trujillo tenía muchos enemigos y tras 27 años en el mando de la nación había acumulado una gran cantidad de opositores tanto dentro como fuera del país. Así que una de las actividades de esta división sería el espionaje. El SIM para la época estaba equipado con tecnología de punta. De hecho, tenía el mejor equipo electrónico para espionaje que el dinero pudiese comprar, como receptores de radio, armamento de última generación, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque probablemente lo que se convirtió en su signo más distintivo fueron los Volkswagen negros, conocidos coloquialmente en nuestro país como cepillos. Un automóvil modelo escarabajo de fabricación alemana bastante fuerte y resistente, el cual era usado por el Servicio de Inteligencia Militar para hacer sus rondas de patrullaje. Y aunque también se implementaban motocicletas en el patrullaje, en un corto tiempo los Volkswagen negros se convirtieron en la marca del miedo, pues aquellos desdichados que eran arrestados y eran llevados en los mismos rara vez se volvía a saber de ellos. Era de público conocimiento que el SIM tenía ojos y oídos por todas partes, aunque esto tenía su técnica y su explicación. Muchas de las operaciones del SIM tenían éxito debido a sus informantes no oficiales, que básicamente eran ciudadanos que, con el fin de ganar la gracia de los militares, actuaban como soplones o informantes sobre cualquier actividad que consideraran sospechosa, siendo de esta manera integrados como informantes personas de todas las clases y estratos sociales en la República. Pero el SIM no actuaba de forma desorganizada, pues tras formalizarse la denuncia, otro personal se encargaba de verificar que había verdad en los informes recibidos y cuando se confirmaba la información recibida o por lo menos se encontraban indicios válidos, entonces actuaban los servicios del tirano. Desde luego, al momento de actuar lo hacían con la mayor discreción posible, de manera que no hubiesen testigos. Así que si los servicios no encontraban a su objetivo en la calle, en las rondas de patrullaje, solían introducirse de manera silente en la casa del señalado opositor, mayormente en horas de la madrugada cuando todos duermen y tienen la guardia baja, cosa que hacía más fácil el poder secuestrarlo. Esto también solían hacerlo con todos los miembros que estuviesen presentes en dicha casa. No había puerta o ventana capaz de detener al SIM, así que deben tener en cuenta que los agentes del SIM no iban por ahí secuestrando y matando personas a diestra y siniestra. Esto lo hacían mayormente con los opositores del régimen. Por esta modalidad, los miembros del SIM y sus informantes eran altamente temidos y odiados, siendo de esta forma como se ganaron por parte de la población el apodo de Caliés, que no fue más que un término despectivo, sinónimo de soplón, delator o chivato en términos más llanos. Es de ahí que se desprende la comparación que un calié era un soplón o un chivato. Ahora bien, el Servicio de Inteligencia Militar agrupaba en una sola institución todas las instituciones castrenses, es decir, había miembros tanto de la Policía, Fuerza Aérea, Armada o Marina Dominicana y Ejército. Era algo así como un comando de fuerzas especiales mixtas. Además, las operaciones del SIM se dividían por zonas. A estos fines eran comisionados el monitoreo y labor de inteligencia a los jefes militares de cada región. Pero no sería sino hasta el nombramiento del funesto Johnny Aves García como director del SIM entre los años 1959 a 1960 que este servicio se convertiría en una auténtica máquina de carniceros despiadados cuya crueldad y desapego por la vida sería de fama internacional. No olviden que Trujillo deseaba tener control de todo lo que se hacía y se decía de cada persona, por lo que el SIM fue dotado de equipo electrónico moderno y material abundante. El jefe no escatimaba en gastos para mantener funcionando su sofisticada máquina de espías y chivatos. El SIM haría uso de las técnicas más interesantes y hasta extravagantes para obtener información. A menudo estos solían disfrazar a sus agentes de mendigos, pedigüeños, también los disfrazaban de vendedores ambulantes. Era también una costumbre infiltrarlos como empleados en empresas para que desde dentro consigan la mayor cantidad de información posible. De esta forma tenía una variedad increíble y extensa de disimular a su personal y asociados. Básicamente, para estos sádicos trujillistas la imaginación no tenía límites. Pero toda esta locura tenía un nombre y un rostro,
el del coronel Johnny Aves García, un verdadero monstruo desalmado de quien hablaremos más adelante en una próxima ocasión. Para este hombre no había amigos, el sentimiento humano para él no existía. De hecho, Johnny no era más que un psicópata trastornado con tendencias altamente sádicas, pues describen algunos de los que trabajaron a su lado que este sentía un gran placer enfermo y enorme al practicar técnicas de tortura a los pobres diablos llevados a su madriguera, de modo que los gritos de dolor y sufrimiento de otros eran música para sus enfermos oídos, por lo que sus actos de sadismo inspirarían el temor y respeto de aquellos que trabajaban con él. Desde luego, al principio de su creación, el SIM tendría mayormente papeles de espionaje y detección. Sin embargo, tras caer en manos de Johnny Aves, el aparato montado por este sería capaz de detectar a tiempo las conspiraciones tanto internas así como externas, manteniendo al tirano al tanto de cualquier actividad antitrujillista. Otra de las labores que tenía el SIM a su cargo era la de difamar, es decir, tenían a su cargo una máquina propagandística enorme. Esta operaba suministrando informaciones falsas o erróneas o simplemente hablando mal de ciertas personas que estaban en contra del trujillismo. Esta es una técnica utilizada frecuentemente por las dictaduras. Esta se hizo bastante famosa luego de la técnica aplicada por la Alemania nazi de Adolf Hitler. Sobre este hecho, el SIM se haría valer de agentes tanto nacionales así como internacionales. Es decir, de esta manera tendría agentes en todas partes del mundo, tanto dominicanos así como extranjeros, lo que haría que el trabajo sería muchísimo más eficiente que si lo realizaran solamente los nativos de la República Dominicana. Estos tuvieron mayormente éxito por los llamados agentes provocadores, que eran la clave de estos servicios para descubrir conspiraciones. Estos mayormente incluían en su mayoría agentes de género femenino. Ahora bien, durante los años de la dictadura, fue común ver que desde instancias del gobierno se imprimían escritos y libros que perseguían y difamaban a opositores del gobierno, por lo que era común ver en la prensa de circulación nacional artículos descreditando a los opositores del trujillismo. Aunque posiblemente el más sobresaliente de todos los escritos fue el llamado Libro Blanco del Comunismo en la República Dominicana, publicado en el año 1956. Este fue un libro terrible, el cual envenenaba la mente de toda aquella persona que lo leyese, pues no tenía nada bueno para aportar. Y para poner la cereza sobre el pastel, si se fijan en el apéndice 12 trae un listado de 215 personas tachadas de comunistas, en su mayoría miembros del Partido Socialista Popular y personas vinculadas con la expedición de Cayo Confites y Luperón. Entre ellas señalaba en específico a personas como Nicolás Quirino Valdés, Freddy Valdés, Ramón Grullón, Mauricio Báez, entre muchos otros. Pero este último no se quedaría de brazos cruzados, motivo por el cual este se defendería de tan viles acusaciones hechas en su contra. A estos fines, hemos revisado los registros del Archivo General de la Nación de la República Dominicana y nos hemos topado con la siguiente grabación. Pueblo dominicano, trabajadores, en estos días han regresado a Santo Domingo algunos dominicanos que se hacían pasar por exilados políticos en Cuba. Estos sujetos han hecho declaraciones en la prensa trujillista contra el doctor Enrique Enrique, el general Miguel Ángel Ramírez, Juan Bosch y otros líderes de la oposición en el exilio. Han dicho, entre otras cosas, que lo querían asesinar. Estos sujetos eran espías de la peor clase de Trujillo y naturalmente ya no podían vivir en Cuba una vez descubiertos. Por eso acudieron a la legación trujillista en La Habana. Sin embargo, nadie pensó en darles muerte. Por eso han podido llegar a Santo Domingo sanos y salvos. Es posible que otros iguales que ellos regresen a Santo Domingo en las mismas condiciones. Es lógico que así sea, porque es hora que la oposición en el exilio se depure de estos elementos y cada quien ocupa su puesto. La conducta que observaron aquí en La Habana, los sujetos que acaban de regresar, fue deshonrosa y de una bajeza incalificable. Representaron, aparte de su condición de espía, el peor desprestigio de seres humanos. Pueblo dominicano, trabajadores, esta gente se ha hecho digna del desprecio nacional. Así deben de ser tratados el día de llegar en que les pidamos cuenta. Muchas gracias. La forma en que el SIM repartía su personal era muy interesante. Ya hemos mencionado que el SIM tenía miles de agentes en el territorio dominicano y otros tantos en muchos países de la región. El SIM tenía agentes en todas partes. El objetivo era tener conocimiento de qué se decía de Trujillo y de su régimen.
Además, han de saber que el servicio de espionaje del SIM se mantuvo en funcionamiento desde el año 1957 hasta el 1962, tiempo en el cual el SIM tuvo los siguientes directores. El primer director del SIM fue el general Arturo Espaillat, a quien apodaban como Navajita, esto entre los años 1957 a 1959. El segundo director fue el coronel Johnny Aves García. Este no tenía una gran preparación militar comparado con los otros directores, pero lo que le faltaba en entrenamiento lo compensaba en maldad. Este fue director del SIM desde los años 1959 a 1960. El tercer director del SIM fue el coronel Cándido Torres, alias Candito, esto en el año 1960. El cuarto y último director del Servicio de Inteligencia Militar fue el coronel Roberto Figueroa Carrión, desde el año 1961 hasta su disolución en el año 1962, siendo entre los cuatro el coronel Johnny Aves García, reconocido como el más cruel y sádico de todos. Ahora bien, ¿valía la pena trabajar para el SIM? Bueno, permítame decirles que si es usted de las personas que les gusta el dinero, sí, valía la pena y bastante. De acuerdo con la nómina señalada, el SIM pagaba sueldos que iban desde los 45, 75, 100, 150, 250, 400, 500 y hasta $700 a sus agentes. Y tomando en cuenta que en esos años el dólar y el peso dominicano básicamente estaban a la par, era un sueldo bastante bueno. Y por encima, teniendo en cuenta que en esa época todavía se usaban los cheles de palmita, era aún muchísimo más dinero. El SIM era una máquina imparable e incansable. Estos trabajaban las 24 horas del día con horario rotativo en todo el país. Pero el SIM no solo tenía la labor de espiar y monitorear posible actividad insurgente, también tenía como norte conseguir la mejor información para Trujillo, por lo que también eran bastante buenos en aquello de la tortura. Del asunto ya se ha hablado bastante, pues muchos de los actos más crueles realizados en toda la historia de los 31 años de la era de Trujillo fueron cometidos por ese grupo. Han de saber que el SIM secretamente tendría lugares especializados para la extracción de información. A estos eran llevados aquellos desdichados hechos presos por el Servicio de Inteligencia Militar. Estos recintos contaban con una gran variedad de herramientas para hacerte hablar por más valiente y fuerte que seas. Es bien sabido que estos centros de tortura estaban estratégicamente ubicados en lugares solitarios y bien apartados de la mirada de curiosos. Por tal motivo, también eran utilizados como centro de asesinatos en masa de opositores de quienes se tenían pruebas que estaban en contra del régimen. Posiblemente los centros de tortura más famosos llegados a ser descubiertos fueron la cárcel del 9 y la cárcel de la 40, donde sus integrantes aplicaban a los prisioneros los métodos de tortura más crueles imaginados solo por una mente inquisidora. Dichas técnicas de tortura fueron introducidas por el nefasto Johnny Aves García. Ahora bien, una vez detenido el sospechoso, el procedimiento era el siguiente. Al llevar el prisionero a uno de los centros de tortura, primero era fichado, se le tomaban fotos y datos personales y familiares. Acto seguido, los miembros del equipo verificaban la casa del detenido y según el tipo de evidencia que se encontrase era proporcionalmente el castigo. El prisionero podía durar días e incluso semanas recluido, con poca agua y alimento necesario solo para mantenerlo vivo, todo mientras se llegaba a la conclusión de qué hacer con él. Muchos de estos archivos eran guardados por el director del SIM, pero igual Ramfis Trujillo tenía conservada en una oficina particular el registro de los prisioneros y sobre las torturas a las cuales eran sometidos. Entre los castigos más famosos podemos encontrar el conocido como el trono. Este fue descrito en el libro La fiesta del chivo del escritor peruano Mario Vargas Llosa como una especie de silla eléctrica rudimentaria armada con la silla de un jeep. En estos centros de tortura, a los prisioneros les practicaban la remoción de las uñas de los dedos de las manos y de los pies con finas varas de madera. Se les cortaba la respiración introduciendo la cabeza de los prisioneros por largo rato en un tanque de agua. Además, le eran realizados cortes e incisiones a los reclusos en lugares específicos del cuerpo, es decir, aquellos donde las terminaciones nerviosas fueran más abundantes. Además, también estaban las sesiones privadas de golpes, castigos con varas delgadas, golpes a la planta de los pies con garrotes,
la pulverización de los dedos de las manos mediante el uso de torniquetes metálicos y un montón de castigos barbáricos que hacían hablar hasta el más callado de los hombres. Ahora bien, el CIM mostraría su valía a partir del año 1959, mismo año en el que el revolucionario Fidel Castro se hizo con el mando de Cuba, tras encabezar una revolución armada que terminaría derrocando al que fuese en ese entonces el presidente militar de Cuba, el general Fulgencio Batista. Tras esto, en Cuba la influencia de los exiliados antitrujillistas se haría presente, así que con el apoyo del gobierno cubano, organizaría rápidamente grupos de guerrilla antitrujillista. Estos tenían planificado tomar por asalto el país e iniciar una revolución por medio de las guerrillas, modalidad parecida a la usada por Castro y con la cual logró sacar a Batista del poder. También tuvieron el apoyo del presidente venezolano Rómulo Betancourt, quien tenía asuntos pendientes con Trujillo. A esta unión se le llamó Ejército de Liberación Dominicana. Estos llegaron al territorio dominicano por el poblado de Constanza en un avión C-46 el 14 de junio del año 1959. Además, el día 19 y 20, otros grupos lo hicieron por las locaciones de Maimón y Estero Hondo, utilizando embarcaciones preparadas para la ocasión. Sin embargo, el Servicio de Inteligencia Militar de Trujillo había hecho su trabajo y la incursión armada fue interceptada. Lo que vendría a continuación sería una de las masacres más brutales jamás vistas en toda la historia de la República Dominicana, donde cientos de hombres valientes fueron cruelmente asesinados y aquellos desdichados que fueron capturados murieron más adelante producto de las torturas practicadas por el CIM. Está registrado que en solo 5 años de funcionamiento, el CIM cometió tantas atrocidades que a la fecha existen muchas sin ser documentadas, pero dentro de tanta barbarie, las registradas que han podido ser descubiertas son las siguientes. El CIM fue el culpable por el asesinato en masa de 27 jóvenes llamados los panfletistas de Santiago, el 30 de enero del año 1960. Estos fueron brutalmente torturados hasta la muerte por Johnny Aves García. Igualmente, el CIM también tuvo una grave implicación en el asesinato del presidente de Guatemala, Carlos Castillo Armas. Este era otro dictador latino. Este murió de varios disparos propinados al cuerpo por un oficial que prestaba servicios en el palacio. El hecho ocurrió en el Palacio Presidencial de Guatemala en el año 1957. De hecho, el asesinato de Castillo Armas generó tanta controversia que a su alrededor existen 4 teorías que tratan de explicar el motivo de su asesinato. Y una de las más aceptadas es que Trujillo lo mandó a matar, pero de este asunto les hablaré en otra ocasión. Por igual, el CIM fue el responsable del asesinato del escritor español José Almoina en México en el año 1958, quien, por si no lo sabían, solía golpear con mucha rudeza la dictadura de Trujillo en sus artículos y libros, al grado tal de revelar información muy íntima de Trujillo, información incluso que pondría en tela de juicio la hombría del dictador. Y si quieren detalles de este último punto, les sugiero que vean este video que tenemos disponible en este mismo canal y sabrán a qué me estoy refiriendo. De igual manera, el CIM fue relacionado con el atentado terrorista contra el presidente venezolano Rómulo Betancourt, atentado en el cual murió uno de sus guardaespaldas, aunque de este hecho está abierta la discusión de que este fue un acto cometido por la CIA de los Estados Unidos de Norteamérica para desprestigiar a Trujillo internacionalmente. Por vía semejante, el CIM también tuvo parte en el intento de asesinato del presidente de Costa Rica, José Figueres Ferrer, quien había sido uno de los críticos más duros contra el dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo. Este también apoyaba a la Legión del Caribe, una alianza entre varios líderes militares, democráticos y latinoamericanos, dentro de los que estaban Guatemala, México, Costa Rica y Venezuela, todos unidos con el fin de poner fin a las dictaduras en la región y democratizar los países, asunto que no era del agrado de Trujillo. Por otra parte, tras una investigación, el CIM ejecutaría al capitán Juan María Goris y a más de 40 sargentos técnicos de aviación dominicana tras descubrirse un complot en la base aérea de San Isidro. Está comprobado que los agentes del CIM fueron quienes dieron muerte a las hermanas Mirabal y a su chofer Rufino de la Cruz el 25 de noviembre del año 1960.
Según confesiones de los autores del sangriento hecho, quienes tuvieron que dar la cara años después en los tribunales, dijeron que había que liquidar a esas mujeres, pues tenían a la juventud de Santiago en contra de Trujillo, pero que la manera en que éstas debían morir debía parecer un accidente. Por igual, los agentes del SIN fueron los responsables del asesinato de Joaquín Santaella el 31 de diciembre del año 1960 y del degüello del señor Herminio Espinal, quien era el contable de la Casa Bermúdez. Igual, este cuerpo trujillista fue responsable del acto terrorista realizado contra el seminario diocesano de la sección del Licey cercano a Santiago, en el cual se implementó una bomba. Esto se debía a que Trujillo tenía muchos miembros de esa congregación en su contra y era de dominio público las acusaciones hechas por Trujillo respecto a los religiosos. El SIN también fue el responsable del asesinato en la silla eléctrica del Dr. Tejada Florentino, quien fuese médico de cabecera de Arismendi Trujillo, mejor conocido como Petán, y de Julia Molina, madre del jefe. Este sería ejecutado tras descubrirse sus vínculos con el movimiento 14 de junio. Por esta misma vía, también el SIN fue el autor del asesinato del capitán de la aviación Juan Ventura Simó, quien había desertado con su avión hacia Puerto Rico. Este volvería más tarde al país piloteando un avión en el cual viajaron parte de los guerrilleros del movimiento revolucionario 14 de junio que participaron en la gesta de Constanza, Maimón y Estero Hondo. Igualmente, el SIN fue el culpable de la tortura y el asesinato de más de 100 miembros de este movimiento. También es atribuido al SIN la desaparición de Pedro Casals Pastoriza, el incendio de la casa del padre Enrique en La Vega y de personas allegadas a ellos. El SIN también tuvo parte en el asesinato a Juan Tomás Díaz, general del ejército dominicano en aquel entonces, debido a que éste tenía conocimiento de la trama contra Trujillo. Igualmente matarían a Antonio de la Maza luego de consumado el ajusticiamiento a Trujillo, siendo asesinados por esta misma vía Juan Tomás Díaz y Salvador Estrellas Adalá. Igual, el SIN también sería quien orquestaría el arresto y posterior asesinato del secretario de las Fuerzas Armadas, general José René Román Fernández, conocido como Pupo. Este fue citado dolosamente al despacho del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Aérea Dominicana. Allí fue desarmado y arrestado. Este moriría a causa de múltiples torturas proporcionadas por el SIN que le provocaron la muerte tras el colapso. También fueron los autores del asesinato del teniente Amado García Guerrero, quien murió dando la pelea como lo hacen los verdaderos militares. Igual mataron a Modesto Díaz, a Pedro Livio Cedeño, a Huáscar Tejeda y otros tantos. Básicamente buscaron y asesinaron a todos los complotados en el ajusticiamiento de Trujillo que lograron ser capturados. De estos últimos se cuenta que luego de haber sido brutalmente torturados fueron ametrallados como perros personalmente por Ramfis Trujillo en venganza por haber matado a su padre. Básicamente, conspirar contra Trujillo mientras el SIN estuvo activo era ir en busca de una muerte segura, de modo que bajo esta sombra de miedo se vivió desde el 1957. La gente temía y el SIN vigilaba. Trujillo, después de 30 años en el ejercicio del mando, se halla más fuerte que nunca en la conciencia de su pueblo y en el corazón de sus conciudadanos. Sea cuales sean las sorpresas que el porvenir nos reserve, estamos desde ahora seguros de que el mundo podrá ver a Trujillo muerto, pero no prófugo como Batista, ni fugitivo como Pérez Jiménez. Un detalle que vale la pena mencionar es que la muerte de Trujillo acarrearía consecuencias terribles. En venganza por el tiranicidio, el Servicio de Inteligencia Militar, bajo instrucciones de Ramfis Trujillo, desplegaría un operativo como nunca antes se había visto en la historia del régimen. Su objetivo, dar con los responsables de la muerte del benefactor de la patria, como solían llamar a Trujillo.
no hubo un rincón del país donde esta unidad de persecución no revisase, lo que trajo como consecuencia el apresamiento y muerte de la mayoría de los complotados que dieron muerte a Trujillo en el año 1961. En el proceso se cometieron muchos excesos en contra de la población. De hecho, la locura del CIM llegaría a niveles tales que el nuevo presidente interino, el doctor Joaquín Balaguer, fue presionado fuertemente por los sectores de la vida pública para que desarticulara el Servicio de Inteligencia Militar, SIM. Así que, tras estudiar la situación detenidamente, Balaguer ordenó la disolución del mismo en el año 1962. Está registrado que al momento de Balaguer referirse a esta organización afirmó que los calieses del CIM, esa banda de fascinerosos, queda extirpada del Estado Dominicano. Pero todos sabemos que Balaguer no era para nada de confiar si del manejo del poder se trataba. Así que con la actitud cínica que le caracterizaba, emitió el decreto 6228 del 30 de junio del año 1961. En este se cambiaba el nombre de Servicio de Inteligencia Militar SIM por el de Agencia Central de Información. Esto fue un asunto sobre el cual se hizo mucha propaganda, pues todos debían saber que Balaguer había desarticulado a la luz pública el nefasto Servicio de Inteligencia Militar. Pero tras las sombras, la red de espías y verdugos seguirían operando en las más profundas confidencialidades durante muchos años más, ya no como cuerpos trujillistas, sino como una extensión de la voluntad de Balaguer, la cual todos sabemos se hizo cumplir por encima de todos con mano de hierro en guantes de seda. Si este video te gustó, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal, así mantendremos viva la historia de la República Dominicana. Y así hemos llegado al final de nuestras curiosidades por el día de hoy, esperando que haya sido de su agrado. Yo soy Héctor y nos veremos pronto en una próxima entrega. Hasta pronto, compañeros.